por lo que los funcionarios, tanto legislativos como judiciales, serán declarados representantes del 12º imán. Evidentemente, con estas leyes los shah pues tenían siempre el poder muy amenazado. La situación siguió así más o menos hasta que en 1909 se descubrieron los primeros yacimientos de petróleo. Y a partir de ahí todo cambió. Pero antes de seguir adelante, quiero referir aquí un pasaje de uno de los visitantes más ilustres que fue en aquella época, que fue el doctor e historiador inglés Edward Grenville Brown. Escribió un libro titulado Un año entre los persas. Y habla, en este pasaje habla sobre los zoroastrianos, que de alguna manera era la religión básica del Irán antiguo y que es una de las grandes perseguidas, así como otra de las que más adelante hablaremos. Dice: por lo que vi tanto en Yad como en Kermán, me formé una buena opinión sobre su honestidad, integridad y laboriosidad, aunque con menos frecuencia que en el pasado. A menudo sufren vejaciones e insultos por parte de los mahometanos más fanáticos, que los consideran paganos, ni siquiera a la altura de los cristianos, judíos y demás gente del libro, por lo que están obligados a llevar la vestimenta amarilla distintiva a la que ya he hecho ilusión. No se les permite llevar calcetines y tienen que llevar turbante medio suelto. No pueden montar a caballo, y cuando van montados, aunque sea en un burro, si encuentran a un musulmán, tienen que bajarse y esperar a que pase, independiente de su categoría o edad. Durante el periodo de confusión que se produjo entre la muerte de Mohammad Shah y la subida al trono de Nasiruddin Shah, a muchos de ellos les robaron, apalearon y amenazaron de muerte para que denunciaran a su antiguo fuego y se convirtieran al Islam, y no pocos murieron. Había un anciano zoroastriano en Yaz, todavía vivo durante mi estancia, que había sido apaleado, amenazado y al que por último dispararon varias veces, pero que se mantuvo firme en el rechazo a renunciar de la fe de sus antepasados. Es decir, la situación, como verán, era tremenda. Con la llegada de, ya de ser muy breve, bueno, lamento que esto sí, con la llegada del Shah Reza Pahlavi intentó modernizar el país. Todos ustedes saben, supongo la mayoría, que inició lo que se llamaba la Revolución Blanca. La Revolución Blanca era un intento de modernizar el país, y se trazó como una meta, subir al Irán a la quinta potencia del mundo. Pero ¿qué sucedió? Que cometió dos errores, ¿no? Generalmente. Uno, que quiso hacer un proceso demasiado acelerado de acercarse a Occidente, y un segundo error, que fue quitarle poder al clero, para lo que volvió las tierras del clero, y hacer una reforma agraria. Pero aquella reforma agraria fracasó y posteriormente tuvo que dar marcha atrás. Eso fue uno de los grandes temas. Fue en aquel momento cuando Khomeini empezó a levantarse. Después hubo un extraño caso con la muerte de un hijo de Khomeini, que le echó la culpa al policía secretario Shah o al Sabah. Pero bueno, que investigaciones posteriores parecen probar que fue
envenenado por estar opuesto a su padre. Con la llegada del Jomeini a poder, que todos los occidentales y los de izquierda del mundo creyeron que era una revolución, saludaron una revolución porque sería una liberación del pueblo, lo que se produjo fue lo contrario. De tal manera que el principal partido que lo apoyó, que fue el Partido Tudeo, el Partido Comunista, fueron los primeros perseguidos y los primeros asesinados. Y a partir de ahí pues ya se produjeron una serie de masacres, asesinatos y bueno, yo tenía una historia aquí de informes y demás, pero claro, por 5 minutos es imposible que pueda continuar. Lo que sí les puedo decir es que hoy el peligro de Irán es más grave que nunca, porque su antiamericanismo les está llevando a penetrar por la parte de atrás del continente americano, con vista a acercar a los Estados Unidos, no dándose cuenta en muchos países que están colaborando con ellos en esta zona del gran peligro que ellos suponen. En Irán las persecuciones, las ejecuciones están a la orden del día. Las últimas de carácter religioso que yo tengo constancia fueron hace 3 o 4 días, se ejecutaron a 3 personas por su religión. Pero sobre todo hay una minoría, y con esto voy a terminar, que es la más perseguida de todas y que es a la que más odio tienen, que es a la fe Bahá'í. La fe Bahá'í, que es el muy breve, nació en Irán con un intento de modernizar el país aproximadamente en el año, aunque diría entre 1844 y 1868. La fe Bahá'í ha sido sometida a las más terribles vejaciones porque intenta imponer en Irán pues una serie de normas modernas, una educación escolar universal, liberación de las mujeres, etc., que en poco tiempo no puedo seguir llamando. Y la originalidad de esta persecución es que hay una fatua, un documento secreto del imam Ali Khamenei, diciendo que esta persecución se debe de llevar a cabo no solo en el interior de Irán, sino a nivel mundial, fuera de las fronteras de Irán. Con lo cual es la primera vez que yo veo que desde el interior de un país islámico se lanza una persecución a nivel mundial. Y esto, bajo mi punto de vista, supone un peligro para una comunidad que está fuertemente extendida por el mundo, concretamente aquí en Paraguay hay miembros y prácticamente todo el mundo, y que la componen aproximadamente, los datos que yo manejo últimamente son unos 6 o 7 millones de personas. Me hubiese gustado hablar más de este tema porque creo que es un tema que puede tener mucha importancia en países como este que están, ¿no? Y en todo el cono suramericano. De hecho ya vieron el atentado de AMIA y otra serie de atentados, pero yo no mando en el tiempo, así que les voy a dejar y después si hay algún diálogo o algo y quieren que ampliemos los datos, pues adelante, seguimos. Así que muchísimas gracias. Para continuar con nuestro evento, presentamos a la doctora Mariana Blengio. La doctora Mariana Blengio es catedrática y profesora de Derechos Humanos de nacionalidad uruguaya. Es doctora de Derecho y Ciencias Sociales. Fue profesora invitada en universidades de Argentina, Brasil, Paraguay, México, Estados Unidos de Norteamérica, Francia e Italia. Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República de Uruguay. Es autora de diferentes obras en materia de derechos humanos, entre ellos Código de Derechos Humanos, el derecho a la educación, el derecho al reconocimiento de la dignidad humana, la prevención y prohibición de la tortura, derechos humanos en movimiento. Además,
Es directora de la Revista de Derecho Público, editada por Fundación de Cultura Universitaria. Con nosotros entonces la doctora Mariana Brengio. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación que se me ha hecho. Para mí es un honor compartir con ustedes esta instancia en el cual se arroja, se siente en la piel el compromiso en relación a la temática que nos convoca en el día de ayer y en el día de hoy. Dicen que la democracia es una flor exótica y por ello hay que cuidarla, hay que atenderla, hay que prestarle mucha atención y hay que aprender de ella, ¿verdad?, para preservarla. Y me tomo la libertad de, parafraseando con ese concepto que es tan valioso, decir que el profesor Rest es una flor exótica y que personas... El tema que nos convoca hoy, el tema del cual voy a hablar, es el que ustedes pueden ver, es el derecho humano a la educación, el derecho a la educación y su contenido en materia de derechos humanos. Quiero también destacar que es muy grato para mí hablar de este tema, del cual hablo bastante a menudo, pero sobre todo del cual hago práctica, porque enseño en derechos humanos a distintos colectivos, a distintos grupos, y en el marco de un bicentenario de los pueblos de América que ha llevado muchísimos festejos. En este bicentenario para mí la historia de Paraguay, y como uruguaya no me pasa jamás desapercibida, y está en muchas de mis enseñanzas, en la memoria y el testimonio de lo que fue la lucha de niños, mujeres y hombres en el Paraguay a lo largo de la historia, y una historia que para el Uruguay por momentos es un poco triste. Siguiente. Solo la educación es capaz de tender los puentes que van de la esclavitud, la pobreza, la ignorancia, el dinero o la droga a la libertad, porque permite la participación cívica, esencia de la democracia. Quería empezar con esta frase que me parece sumamente interesante por todos los conceptos que están detrás de ella y porque termina nuevamente con el concepto de democracia. Siguiente. En el transcurso de la exposición me voy a referir a tres puntos claves. Uno es el derecho como valor, la educación como valor humano. El segundo, el derecho humano a la educación. Y el tercero, el derecho a la educación en derechos humanos. Siguiente. En el informe de la UNESCO, del informe del ORS se llama, ya tiene algunos años, encontramos esto que yo he resumido con esta frase. Es un informe muy largo que les sugiero estudiarlo y analizarlo a fondo. Les aclaro que la ponencia fue enviada también a la organización en forma completa, así que si ustedes quieren consultarla, más allá de estas diapositivas, pueden ir a el documento completo de todo lo que estoy diciendo. Acá voy a hacer un resumen nada más, ¿verdad? Este informe nos habla del valor de la educación y por eso lo quise citar, porque es el primer punto del cual me refería, la educación como un valor humano. ¿Qué otros valores humanos ustedes perfectamente me podrán decir que tenemos? La vida, la libertad, la dignidad, la tolerancia, la solidaridad, son todos valores humanos que el derecho ha reconocido y la fuente, tanto derecho interno como derecho internacional, ha incorporado a los efectos de proteger a la persona humana. Siguiente. Podemos señalar que la constitucionalización del derecho a la educación es una constante en América Latina. Ustedes podrán ver en la ponencia que todas las constituciones de América Latina y el Caribe han incorporado el derecho humano a la educación en el máximo texto
me estoy refiriendo del punto de vista de la jerarquía normativa en sus constituciones nacionales. Esto fortalece lo que es el derecho a la educación y nos hace conscientes de la importancia de proyectarlo e instrumentarlo. En lo que se refiere entonces a las fuentes del derecho interno, a todas esas constituciones cuya nómina está desarrollada, me remito. Siguiente. Luego tenemos que analizar el tema en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Y en esta síntesis que estamos haciendo podemos decir que lo primero que viene a nuestra mente en materia de lo que es el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos es la Declaración Universal, adoptada el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración, cuyo artículo 26 expresa lo que ustedes están viendo en la diapositiva. Tengan en cuenta que en esta época teníamos una problemática en materia de educación totalmente distinta a la que tenemos en el siglo XXI. La accesibilidad, es decir, el problema de cuantitativo era mucho mayor al problema cualitativo. Eso quiere decir, para que tengan una idea, en el 1950 teníamos en África un total de 84% de analfabetos. En el siglo XXI, en África, tenemos 39% de analfabetos, es decir, más allá de la enorme cantidad de personas que tienen que no tienen educación, las cifras han variado y tenemos que también adecuar lo que es nuestra preocupación por la protección de este derecho, ¿verdad? Si lo analizamos en América Latina, tenemos que en 1950 había un 42% de analfabetos, mientras que en el siglo XXI esa cifra ha bajado considerablemente. No quiere decir que no haya analfabetos, ni mucho menos, pero digo que la problemática, cuando la ONU, la Organización de las Naciones Unidas y los países que dijeron vamos a regular el tema del derecho a la educación, consentimos y somos contestes de que el derecho a la educación es un derecho humano y hay que introducirlo en la Declaración Universal, la realidad en relación al analfabetismo era mucho más dura de lo que es ahora. Ahora bien, no solo, siguiente, la Declaración Universal nos arroja la consagración del derecho humano a la educación. Tenemos todos otros documentos. Acá en esta diapositiva ustedes podrán ver los distintos países y quienes han ratificado o no los distintos documentos. Hay convenciones que emanan del sistema universal, como puede ser el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se ratificó que se aprobó por Naciones Unidas en el año 1966, y otros que emanan del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador, que el protocolo es de 1988. Es decir, podemos ver en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos el abordaje que se ha hecho del derecho humano a la educación y cómo se ha consagrado de distintas formas en los instrumentos que emanan de esa fuente. Siguiente. Tanto es así que ya la consagración del derecho humano a la educación en el ámbito internacional no es algunos llegan a decir que es una norma de jus cogens, el derecho a la educación, no se discute. No podría haber un país que negara el derecho a la educación y que lo considerara legítimo, ¿verdad? Eso sería una negación ilegítima desde nuestro punto de vista. La preocupación ahora, más reciente, en las últimas décadas ha sido, vamos a controlar cómo se cumple el derecho humano a la educación. Y ahí tenemos observaciones interesantes, como una observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la observación número 13 del año 1999, en la cual las Naciones Unidas a través de este comité, que está compuesto por expertos independientes, se pusieron de acuerdo en emitir un documento donde diera ciertas pautas en relación a cómo cumplir ese derecho, con ese derecho que los Estados se comprometen a respetar. Siguiente.
Esta observación tiene distintos puntos. Yo les separé estos 4 que hacen a la disponibilidad, a la accesibilidad, a la aceptabilidad y a la adaptabilidad. Todo eso tiene que ver, en muchos casos, por ejemplo, no solo con la capacidad en el poder asistir, en disponer de, sino también al contexto cultural y a la sociedad donde se está desarrollando el proceso de educación, ¿verdad? Siguiente. Esta observación, que es muy interesante, ustedes en el trabajo van a ver algunos extractos, pero si van al sitio de Naciones Unidas la van a encontrar completa, tiene algunos párrafos en relación a lo que es la libertad académica. Y considerando que, como ustedes ya se dijo, yo provengo de un ámbito que es el universitario, donde la libertad académica nos resulta sumamente interesante para poder desarrollar nuestro oficio, queremos destacar que la observación señala justamente: los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la producción y la creación de escritos. La propia observación número 13 señala que los cuerpos docentes de las universidades son especialmente vulnerables a presiones políticas que ponen en peligro en muchos casos la vida académica, la independencia y la libertad de los académicos. Así que por eso destaqué que sería imposible hablar de toda la observación, pero sí para que vean cómo en este proceso de ver cómo se instrumenta el derecho humano a la educación se atienden algunos aspectos. Siguiente. El otro elemento que los separé son unos ejemplos de lo que la observación señala en relación a lo que serían violaciones al derecho humano a la educación. Y ahí ustedes podrán ver las cuestiones que puntualiza el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en lo que significa la violación del derecho humano a la educación. En la siguiente continúan estos ejemplos de violación del derecho a la educación que pone Naciones Unidas, y voy a destacar estos para que ustedes vean cómo en el caso de las 2 primeras se está apuntando a que en los países que existan leyes que discriminan de alguna forma, o en los países en los que más allá de la ley hay prácticas discriminatorias en relación a grupos, deban adecuarse en clave de derechos humanos. Eso es lo que está diciendo la observación. Eso va a colectivos como puede ser en razón de sexo, en razón de raza, de etnias, de religión, ¿verdad? Apostar a que no existan prácticas ni leyes. Por supuesto, la práctica se va a encuadrar seguramente en una ley que lo encuadre. Perdón, me faltaba, paso al anterior, hice así.